¿Qué significa que mujeres que han sido violentadas se queden en casa, se queden encerradas con sus hijos y con su propia pareja que se convierte en una persona violenta? ¿Qué significa esto? Está en la línea de Financiero Anayan Cibaras, y ella es directora de Early Institute. Ella ha difundido información relevante en relación a este tema. Anayan, te saludo con mucho gusto. Héctor Jiménez Landín, Omar Cepeda Castro y Ana María Salazar. Buenas noches. Héctor, gusto en saludarles a ustedes y a su audiencia. Gracias. Omar Cepeda Castro, adelante con la primera pregunta. Ana Yancy, muy buenas tardes, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Me parece muy interesante este informe que proyectan, Hogares Seguros, con signos de interrogación, un tema muy importante en estos momentos en que pues, la violencia en casa se puede incrementar de forma sustancial. En primer lugar, me gustaría que nos explicaras a grosso modo cuáles son los principales objetivos y puntos que encontraste en este estudio. Mira, de entrada, gracias por el espacio, gracias por ser parte de este esfuerzo de la sociedad, como compañeros, como aliados, los medios de comunicación, tratando de visibilizar este tema tan importante. Héctor, ya preguntabas también qué significa quedarse en casa, con muchas veces el agresor para las mujeres, pero también para los niños. Nosotros, pues al ser un instituto, Early Institute, convencidos y enfocados en la primera infancia, para nosotros es clave el desarrollo físico, mental y emocional de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Y estas situaciones que se viven en los primeros años, sin duda influyen y marcan el futuro de sus vidas. Imaginemos esto de manera cotidiana, pero ahora imaginemos esto en un confinamiento, en una situación por la pandemia del coronavirus, que está haciendo que aumente la violencia en contra de los niños y las niñas. Y sí, sin duda también de las mujeres. Cada día que pasa de aislamiento, esa violencia crece. Y crece no nada más en México, Omar, crece en todos los países. Ya sea la semana pasada un llamado del secretario general de la ONU diciendo pues que esta situación de violencia se había ya incrementado a niveles exponenciales en el mundo. Aquí el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública reportaba apenas hace unos días un incremento del 32% de las denuncias por violencia familiar en marzo, y que prácticamente de 26 denuncias en enero se pasó a 53 en febrero y a 70 en marzo, por lo que toca solo a la línea de seguridad que responde al Consejo Ciudadano. También un dato interesante y muy impactante lo daba la Red Nacional de Refugios, Ana María, que también ahí siempre damos seguimiento a estos temas, en donde desde que empezaron en México estas recomendaciones para quedarnos en casa por el tema de los contagios, las llamadas por violencia de género aumentaron un 60% y las peticiones de asilo a estos refugios han aumentado un 30% también. Y no solo refugio para ellas, ¿verdad? Porque no sé, también muchas veces se ha visibilizado esta violencia hacia las mujeres, pero también hacia sus niños. Entonces, la verdad es que es un contexto, una sobreexposición que tienen ya los menores actualmente en casa, y para ello también para nosotros es muy importante visibilizarlo, y gracias de entrada por todo el espacio que nos dan a nosotros, pero este programa especial que han tenido también visibilizando muchas de las problemáticas y de las distintas dimensiones que se están presentando con esta pandemia. Ana María Salazar. Mira, no ha habido contacto con organizaciones como la tuya o organizaciones de la sociedad civil para buscar protocolos de cómo proteger a estas mujeres. Te hago esta pregunta porque hace una hora estuvimos hablando con Saskia, donde nos comentaba que el gobierno en verdad no ha hecho nada, el gobierno federal, para tratar de proteger mujeres que están en situación de cárcel con sus hijos. Y así estamos viendo diferentes sectores de la sociedad en donde, viendo las experiencias en otros países, sabemos que estos sectores o esta población vulnerable va a sufrir y va a sufrir dramáticamente durante esta crisis de COVID-19. Entonces, yo te hago la pregunta, ¿no ha habido acercamientos con la Secretaría de Gobernación, con la Secretaría de Seguridad Ciudadana para crear protocolos para proteger a estas mujeres y sus hijos?
Sí, es muy importante esto que comentas y que entiendo que Saskia, desde Reinserta, me parece, ¿no? Ella encabeza esa organización, Sí. ha señalado. Hay algunos esfuerzos, sin duda, y hemos tenido acercamientos de gobierno, no con la Secretaría de Gobernación tal vez, pero sí con la Guardia Nacional, con la División Científica en concreto, el 911, también esta línea de ayuda de Locatel, y también hay otros, aquí en la Ciudad de México, las famosas lunas que lanzó la Sí. secretaria de gobierno. Sí es muy importante este señalamiento que hacen porque al final es un problema que no se resuelve con un solo actor, Ana María. Es un problema que tenemos que ser todos responsables, más bien todos somos responsables, ya lo comentaba yo algún día ahí con Héctor en algún programa que nos hicieron favor de invitarnos, que todos somos parte de esa solución y no podemos dejar esta responsabilidad solamente en los gobiernos. Las soluciones de todos, y ahí hablábamos incluso de una responsabilidad colectiva. Entonces sí, sin duda también aquí es donde todos tenemos que tener no solo llamado, sino hacernos responsables de nuestro propio liderazgo y tanto las autoridades como la sociedad civil, no detener nuestras labores en la protección de niños, niñas y adolescentes. Y no solo no detenerlo, sino responder a la altura de lo que está sucediendo. Una ventanilla cerrada, un teléfono sin contestar, una revisión médica mal hecha, pues sin duda es también cerrar los ojos a la pandemia de la violencia infantil y de la violencia hacia las mujeres. Entonces, este llamado también en este espacio que nos permiten, Ana María, es para que las autoridades, los gobiernos hagan también lo suyo y en concreto, pues a nosotros como sociedad civil, efectivamente desde Alumbra, nos toca tomar cartas en el asunto. Nosotros ahí también ponemos a su disposición en alumbramx.org la información incluso de denuncia, se hace un directorio para que tengan ahí las herramientas de apoyo para conocer qué es y cómo se manifiesta la violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. Muchas veces empezamos o tenemos que partir de la clarificación y de esta concientización, porque muchas veces las personas que sufren violencia no saben que están sufriendo violencia. Pareciera increíble, pero antes muchas veces de esta intervención, claro, si hay una intervención brutal, desafortunadamente hemos tenido casos en Nogales, la chiquita que dejaron por ella sola, también la mamá, han sucedido fenómenos dramáticos, Omar, Ana María, Héctor, con este tema con tal de que no se contagien de coronavirus, pues bueno, no la lleva, no sé si supieron de este caso la semana pasada en Nogales, una chiquita de 13 años, Nogales, Sonora, no la llevan a la tienda para que no corra el riesgo de infectarse. Y se queda en casa y pues entran a robar y finalmente sufre violencia sexual infantil y luego un homicidio la chiquita.